Bueno, buenas noches, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a esta nueva unidad del sistema muscular. Eh, pues como pueden observar, el sistema muscular pues, va a estar compuesto por ese tipo de tejido que recordemos es un tejido contráctil que tiene la permisividad de generar calor y dentro de muchas otras funciones que iremos descubriendo a medida que avancemos en los semestres. A diferencia del sistema óseo, pues el sistema muscular simplemente será nombrado por el nombre del músculo que se vaya referenciando y principalmente sus acciones o su función, ¿cierto? Entonces, antes de arrancar a describir anatómicamente cada músculo y su función, hay que entender de qué está formado el músculo. Y pues resulta que el músculo no es más que un grupo de células unidas y envueltas que ejercen una misma función. Entonces, las células del músculo esquelético también reciben el nombre de miocitos o fibras musculares. Estas van a estar recubiertas por una capa de tejido conjuntivo o conectivo llamada endomisio. Les voy a pasar la imagen un segundo y vamos a observar acá esta fibra muscular. Todo este circulito oscuro que está acá es una fibra muscular o célula muscular. Y recordemos que tiene el otro nombre que es miocito. Entonces, esta fibra muscular que eso no lo podemos ver porque eso es microscópico, está formada por unos filamentos, unas miofibrillas. Esas miofibrillas se dividen en dos tipos, los filamentos gruesos que vemos de color azul y los filamentos delgados o finos que vemos de color como rosadito. Entonces, podríamos asegurar algo, y es que las fibras musculares o células musculares están formadas por miofibrillas y esas miofibrillas se dividen en dos, los filamentos gruesos y los filamentos finos o delgados. ¿Qué exactamente son estos los que permiten la contracción y relajación del músculo? Por ejemplo, durante la actividad física, durante el ejercicio, son estas las fibras que uno ha escuchado mencionar de, ay, voy a hacer mucho ejercicio, voy a hacer muy lentamente los ejercicios para romper las fibras y que el músculo crezca. Son específicamente estas fibras las que se rompen y el músculo repara esas fibras para que tengan más resistencia ante un próximo evento. Muy bien, entonces acá tenemos la fibra muscular. Entonces la fibra muscular no puede estar simplemente ahí sostenida, ella necesita estar envuelta en algo. Y lo que envuelve a la fibra muscular se llama el endomisio. El endomisio es una capa de tejido conjuntivo. Muy bien. Ahora, miren lo que está pasando con esta imagen, es muy interesante porque acá está solo una fibra muscular y todo esto rosadito que está acá en el borde sería el endomisio. Entonces resulta que las fibras musculares se van a unir. Acá hay una fibra muscular, acá hay otra fibra muscular, acá hay otra fibra, acá hay otra, y la que sacaron para hacer la imagen es otra fibra muscular, ¿cierto? Y miren que ella tiene su propio núcleo, ella tiene su sarcolema, que es como si fuera una membrana plasmática, tiene un retículo endoplasmático que recibe un nombre que es retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Tiene todas las características de una fibra, de una célula, perdón. Entonces, mire, esa es una fibra muscular envuelta por endomisio. Y acá hay otra envuelta por endomisio y acá hay otra envuelta por este tejido aquí que se llama endomisio. Ahora, cuando usted coge y agrupa muchas fibras musculares, como cogimos acá, vamos a formar fascículos. Entonces, ¿de qué están formados los fascículos? De fibras musculares. Pero el fascículo no está envuelto por endomisio. El que está envuelto por endomisio es la fibra muscular solita. El fascículo ya va a estar envuelto es por un perimisio. Este que está acá envolviendo el fascículo, que es más grande, se llama perimisio. Y sobre el perimisio, miren que tenemos algo importante, que son arterias, que recordemos que le llevan sangre oxigenada al músculo, venas, que son las azulitas que recogen la sangre desoxigenada, y muy importante, es los nervios. Los axones, o sea, las prolongaciones de las neuronas, son los nervios que van a llegar a la unidad motora. ¿Qué es una unidad motora? Pues que el impulso nervioso viene bajando por acá, viene.
Cuando llegue a la fibra muscular va a permitir hacer cambios intracelulares que permiten la contracción, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, cortase este nervio, la fibra muscular no recibiría impulsos nerviosos y pues no se podría contraer. Muy bien, entonces de nuevo vámonos repasando. Fibra muscular envuelta por endomisio, fascículo envuelto por perimicio, miren acá todo ese perimicio, y ya nos faltaría el músculo. Entonces, ¿de qué está formado un músculo? Que es este grandototote que tenemos acá. El músculo está formado por muchos fascículos. Acá miren este fascículo, acá este fascículo y acá este fascículo. Y esos fascículos están formados por fibras musculares. Entonces ya para finalizar, ¿quién envuelve al músculo? Al músculo lo envuelven varias cosas. Al músculo lo va a envolver el epimicio, que es esta capita que está acá, y la fascia. Entonces, si nos devolvemos al cuadro, vamos a poder observar cómo se van distribuyendo. Endomisio rodea cada fibra muscular, perimicio rodea cada fascículo de las fibras musculares, el epimicio rodea el músculo entero y de ahí saldrán, pues obviamente, la fascia, que es externa a los músculos, huesos y otros órganos, y que se divide en dos, una fascia superficial que está debajo de la piel y una fascia profunda que rodea los órganos más profundos, incluyendo al músculo. Y de allí sale una prolongación tendinosa que denominaremos tendón. Entonces vamos a devolvernos y lo vemos. Fibra con endomisio, fascículo con perimicio, músculo con epimicio. Fascia profunda, la que está acá más cerquita del músculo, y la de arriba sería la fascia superficial. Y la vaina tendinosa que se extiende prolongándose desde la fascia es el tendón, que recordemos que el tendón es quien permite la unión de los músculos a los huesos, para que cuando el músculo se contraiga genere el movimiento de los huesos. Acá, por ejemplo, vemos al húmero, listo, que es el músculo del brazo, que acá podemos ver. Y acá vemos un corte axial o transversal del bíceps de esta persona, donde estamos viendo todo lo que sería la fascia superficial, que es el tejido adiposo, la fascia profunda, que rodea el músculo con el epimicio, y cada fascículo, 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 con sus fibras musculares. Y acá en la mitad el huesito. Ahora, ya que entendimos cómo están formados los músculos y que pues su propiedad contráctil depende de las fibras musculares y de esas miofibrillas, vamos a tener que aprender a clasificarlos. Lo sencillo de la clasificación muscular es que se hace según su anatomía, según el tamaño, la forma y la disposición de sus fibras musculares. Entonces, miren el primer grupo de músculos, cómo se van a clasificar. Son los músculos en paralelo. Esos músculos en paralelo pueden variar en longitud, o sea, puede variar en lo largo que sean, pero sus fascículos son casi derechitos, o sea, paralelos. ¿Cuáles son los ejemplos de los músculos paralelos? Entonces, tenemos un músculo muy importante y que normalmente se pregunta mucho en los parciales, que es el músculo sartorio. El músculo sartorio es el músculo más largo de todo el cuerpo y lo vamos a encontrar en los miembros inferiores. Listo. Sartorio. Y otro ejemplo de músculos en paralelo es el músculo recto abdominal. Que el músculo recto abdominal, pues de hecho tenemos dos músculos rectos abdominales que son los que forman los famosos cuadritos en el abdomen. Estos rectos abdominales tienen una característica especial, es que tienen unas inserciones tendinosas que interrumpen la comunicación de los fascículos entre un extremo y otro del músculo. Y es por esto que varía tanto la anatomía de los cuadritos o de los rectos abdominales en tantas personas. Depende mucho de estas inserciones tendinosas. Hay ocasiones en que esas inserciones tendinosas se llenan, por ejemplo, en cirugías abdominales, se van llenando de unos nódulos y se van calcificando y estos sobresalen hacia la parte externa, hacia la piel, y pues no permite que la anatomía precisa del recto abdominal se aprecie. Bueno, entonces músculos en paralelo. Vamos a continuar con los músculos convergentes. Los músculos convergentes son músculos en que sus fascículos nacen de un punto estrecho y se van ampliando como en forma de un abanico. Nacen estrechos y se amplían.
Este músculo lo vamos a encontrar uno muy famoso que es el pectoral mayor. El pectoral mayor nace desde la parte braquial estrechita y se va extendiendo hacia el esternón, ampliándose como en forma de abanico. Entonces es un músculo convergente. ¿Qué otro músculo es convergente? Por ejemplo, el músculo temporal que veremos la próxima semana en clase. O los glúteos también. Por ejemplo, el glúteo medio es un músculo convergente, nace así estrechito y se va ampliando. Entonces ahí tenemos otro grupo de músculos, los convergentes. Ahora, para continuar con el tamaño, la forma y la disposición de las fibras, tenemos que hablar de los músculos peniformes. Peni significa pluma y formes, pues forma. Entonces, los músculos que tienen forma de pluma. Estos se dividen en tres subtipos, según su inserción. Unipeniforme, bipeniforme y multipeniformes. Entonces, miremos cada uno. Los músculos unipeniformes son aquellos que se anclan a un lado del tejido conjuntivo. Entonces parecen una plumita en la que solamente el tejido conjuntivo o el tendón se ancla de un ladito. Miren que acá venía el tendoncito, pero su origen es de un solo extremo del músculo. Por eso este es unipeniforme. Y el ejemplo más claro es el flexor largo del pulgar. Idealmente deberías estar flexionando el pulgar, ¿sí? Y si tocándote el antebrazo y vas a sentir un movimiento en el antebrazo, es porque el músculo viene desde el antebrazo a pesar de que mueve el pulgar en la mano. Entonces, un músculo unipeniforme es el flexor largo del pulgar. Ahora vámonos con los bipeniformes, que son los que tienen inserción en forma de doble pluma. Acá vemos que acá teníamos en un solo extremo, acá tenemos la pluma y la extensión hacia los dos lados. Este músculo bipeniforme es uno muy famoso llamado el recto femoral. El recto femoral lo encontramos pues directamente haciendo parte del cuádriceps femoral la región del muslo, ¿sí? Entonces mire que él es un músculo bipeniforme porque su plumita se inserta desde los dos extremos. Y el último es el multipeniforme. Los músculos multipeniformes tienen diferentes fascículos conectados con aspecto de pluma que convergen en un mismo punto de inserción. Entonces miren que acá viene esta plumita, esta otra y esta otra y vienen en un mismo punto de inserción. Parece que fueran como un convergente. La diferencia con los convergentes es que los convergentes no tienen aspecto de pluma y no tienen inserciones tendinosas en la mitad como si los tiene el ejemplo de los multipeniformes que es el deltoides, el músculo del hombro. Listo. Y pues ya para finalizar nos quedan los tres que son un poco atípicos. Cuando digo atípicos es porque son formas que van muy relacionadas con la función que ejercen estos músculos. Entonces tenemos un músculo llamado el músculo fusiforme que realmente lo que busca es como semejarse a un músculo paralelo, pero sus fascículos convergen en un tendón en ambos extremos. Entonces él viene acá, casi paralelo, pero hace una curvita y luego termina otra vez en paralelo. Entonces, como es como falso, lo llamamos fusiforme, como de falsa forma paralela. Y el ejemplo es el braquiorradial. Si extiendes el antebrazo en ese momento y haces como si estuvieras acelerando una moto hacia atrás, haciendo extensión del carpo, vas a ver que hay un músculo que se activa cerca de tu codo. Ese músculo es el braquiorradial, ¿sí? También llamado supinador largo. Luego pasamos a los músculos en espiral. Creo que el término ya nos está describiendo qué tipo de músculos son y son músculos que pues sus fibras tienen un origen y que su inserción empieza a rotar, a rotar y a rotar, casi dándole la vuelta a una estructura anatómica. El más común es el dorsal ancho. Sí, el dorsal ancho que es uno de los músculos bueno, de hecho es el músculo que más longitud tiene en sus fibras musculares. No es el más largo del cuerpo, pero sí el que más fibras tiene por superficie. Y por último, tenemos los músculos circulares. Los músculos circulares son aquellos pues que, como su nombre lo dice, van a tener un origen que va a dar la vuelta y terminará en el mismo inserción. Los músculos circulares también se les suelen llamar orbiculares o esfínteres, que seguro el término esfínter sí lo hemos escuchado en algún momento. Entonces, ellos suelen rodear conductos o aberturas corporales, como lo hacen en la boca. Entonces, este es el músculo orbicular de la boca.
En los ojos también, orbicular de los ojos, en los esfínteres que tenemos cerca del estómago, por ejemplo, el esfínter esofágico inferior es un músculo circular, o por ejemplo el EAE, que es el esfínter anal externo, que es un esfínter que aprendemos a controlar para evitar la defecación. Entonces me gustaría que en este momento pasemos un segundo al apartado del aplicativo de Complete Anatomy mientras que va cargando para que veamos todos estos músculos y hagamos un repaso, que es lo idóneo cuando se están revisando los temas. Cuando ustedes quieran estudiar algo, la idea es que se familiaricen con el aspecto del aplicativo, porque pues verlos acá en una diapositiva es realmente sencillo, pero la idea es involucrar otras estructuras con dinamismo. Y cuando digo dinamismo me estoy refiriendo exactamente es a algo que se pueda mover y ver fácilmente. Entonces esperemos que nos cargue por acá. Muy bien. Entonces, la idea es que hagamos un repaso sin tener que ver las diapositivas de la clasificación de los músculos. Entonces, si tendremos un poquito a esforzar la parte neuronal, vamos a recordar que la primera diapositiva de los músculos solo tenía dos clasificaciones, la siguiente diapositiva iba a tener tres clasificaciones y la última también iba a tener tres clasificaciones. Entonces, miren que la idea es como que vayamos dándole un orden y una numeración a las cosas. Entonces, por acá vamos a darle a los modelos anatómicos para que vayan cargando. Recuerden que esta aplicación es bastante pesadita, entonces vamos a tener un poco de paciencia con el computador. Y acá ya vamos a tener el esqueleto y vamos a jugar con el apartado de músculos. Le damos clic y vamos agregando los músculos. Entonces, capa por capa. Lo idóneo sería, que de hecho es una técnica que utilizo yo mucho para estudiar y para practicar cuando tengo, no sé, tengo algún tiempito libre o me quiero retar a mí mismo, es poner todos los músculos del cuerpo y empezar a nombrarlos y decir su función y los voy retirando. Lo ideal es que siempre quede el esqueleto sin ningún músculo. Y si te falta aprenderte uno, pues te devuelves y arrancas otra vez. Como les digo, la repetición espaciada es una muy buena técnica. Entonces vamos a ver. Los primeros músculos que vimos en la clasificación eran los músculos en paralelo. Y teníamos dos ejemplos. El primer ejemplo era el músculo sartorio. Miren acá donde se encuentra el músculo sartorio, que es el músculo más largo del cuerpo. Este músculo, por ejemplo, nos ayuda a hacer lo que conocemos como carrizo, o sea, a flexionar y a abducir el miembro inferior. Por eso se llama así sartorio, que viene de sastre. Los sastres normalmente trabajan con las piernitas cruzadas, de sartorio. Y el otro ejemplo es este que está oculto acá por esta vaina de tendinosa, por esta fascia, que es el músculo recto abdominal, que recordemos tiene unas inserciones tendinosas. Entonces miren cómo vamos repasando de bacano con el aplicativo. Ya chuleamos los músculos en paralelo. Luego vamos a continuar con lo que serían los músculos convergentes. Entonces son los músculos que nacen en un extremo estrecho y se van ampliando. Y tenemos un ejemplo muy claro que es el pectoral mayor. Entonces miren que el pectoral mayor sale de un punto estrecho y se va ampliando, ampliando, ampliando hasta que se inserta, por ejemplo, acá en la clavícula, el esternón y parte de los cartílagos y parte de la fascia abdominal. Entonces este es un músculo convergente. Mire que parece como un abanico. Yo les había mencionado que existía otro convergente. Acá tenemos, por ejemplo, el temporal. Voy a aislarlo para que lo puedan apreciar. Miren que él nace de un punto estrecho y se va formando extenso como un abaniquito. Y por acá tendríamos a los glúteos. Especialmente, miren, por ejemplo, este, que es el glúteo medio, que él nace de un punto estrecho y se va ampliando como si fuera un abanico. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de los músculos convergentes. Luego arrancamos con la parte de los peniformes, que son los que tienen forma de pluma. Entonces, unipeniformes son los que tienen forma de una sola plumita. Y por acá vamos a tener que hacer un esfuercito para poner este, que es el músculo flexor largo del pulgar. Voy a aislarlo. Mírenlo. Entonces, el músculo flexor largo del pulgar tiene en un solo extremo la vaina tendinosa y él se inserta en la falange distal, exactamente en la base de la falange distal del pólex. Entonces al flexionarlo, pues al contraerse estas fibras de acá, jala el dedito y pues flexiona el pulgar unipeniforme. El bipeniforme
que tiene forma de dos plumitas, una pluma completica, sería este, el recto femoral. Miren que acá se dividen las dos inserciones. Y este, ya les había mencionado, pertenece al cuádriceps femoral, que se llama así porque son cuatro músculos. Uno de ellos, el recto femoral. Y los multipeniformes son este músculo que tenemos acá, que es el deltoides, que podemos observar que son varias porciones tendinosas, aunque acá no se alcanzan a ver pues tan claramente, pero él se divide en varias porciones. Ese es el músculo deltoides, que es multipeniforme. Y por último, en la última diapositiva, tendríamos a lo que serían los músculos que son un poco atípicos. El primero de ellos son los músculos fusiformes y acá está el que yo les mencionaba ahora, que es el brachiorradial. Entonces mire que él trata como de ser paralelo, pero sus extremos tienen una pequeña curva. Listo, brachiorradial. Luego vamos a tener los músculos en espiral. Y miren qué berraco músculo tan grande. El músculo dorsal ancho. Entonces el dorsal ancho, miren que tiene su origen en esta fascia llamada la fascia toracolumbar y él se va a insertar en la parte posterior del húmero, permitiendo así la extensión del brazo. Entonces miren que él tiene mucha superficie, incluyendo esta parte de la fascia. Entonces por eso es uno de los músculos más grandes en fascículos. Y por último tendremos los músculos orbiculares, que acá sí tenemos bastantes ejemplos. Tendríamos, por ejemplo, acá lo que sería el músculo orbicular de la boca, es una porción marginal, es la porción del margen, porque él también tiene una porción labial. Entonces todo eso es el orbicular de la boca, un músculo circular. Acá tenemos el orbicular de los ojos que también tiene dos porciones, una porción palpebral, o sea, la del párpado, y una porción orbitaria, que está tapizando pues la órbita. Y tendríamos esfínteres, pues por acá podríamos asomarnos y ver el esfínter anal externo, ¿cierto? Esa es la porción subcutánea de ese esfínter que recordemos que es de control voluntario. Cuando decimos que hay un esfínter anal externo, quiere decir que también hay un esfínter anal interno. Ese es involuntario. El esfínter anal externo sí es voluntario cuando aprendemos a controlar pues el patrón de defecación. Y volvamos entonces a las diapositivas para ya terminar como con esta parte introductoria. Entonces miren qué bacano ir explorando cada uno y reconociendo en qué parte del cuerpo van apareciendo. Ahora, entonces, ¿qué nos queda faltando por entender ya que sabemos clasificarlos? Pues cómo funcionan los músculos y cómo es el movimiento de ellos, cómo se da el movimiento. Entonces, las inserciones musculares eh, se van a dividir en dos. En el origen del músculo, que normalmente suele estar quieto, no se mueve, y la inserción, que la inserción es la que normalmente realiza el movimiento. Entonces, ellos ayudan a deducir las acciones de los músculos. Entonces, miren, por ejemplo, acá el origen del bíceps braquial. Eh, el bíceps braquial va a tener su origen acá justamente en los tubérculos eh, supraglenoideos y en la parte pues, de la escápula, ¿cierto? Entonces, este origen no se mueve, él se queda quietecito, él no se mueve. Mientras que el músculo viene y se inserta acá en la tuberosidad del radio. Entonces, si esta es la inserción sí se mueve. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo contraiga este músculo? Porque él se acorta, él disminuye su longitud. Cuando él se acorte, el músculo va a jalar la inserción y la inserción genera este movimiento. Por ejemplo, acá hicimos la flexión del antebrazo. No va a ser que se acerque esto, porque el origen no se mueve. Lo que se mueve es la inserción. Así es como funcionan los músculos. Existen muy pocos músculos que combinan el origen y la inserción y que pueden invertirlo. Cuando digo que pueden invertirlo es que el origen se puede volver móvil y la inserción se puede volver fija. Y después cambia dependiendo del movimiento. No se preocupen que eso lo voy a explicar más a profundidad en clase y en el laboratorio. Entonces, ya teniendo en cuenta que el origen normalmente se queda quieto y no se mueve y que la inserción del tendón es la que se mueve, vamos a ver cómo se clasifican las acciones de esos músculos. Entonces, los músculos se clasifican según quién es el que está haciendo el movimiento, que los movimientos ya los vimos en clase de articulaciones y pueden ser flexión, extensión, aducción, abducción, entre muchos otros, ¿cierto? Y son realizados por quién.
por los agonistas. Acá yo siempre les traigo una mnemotecnia para que entiendan esto. Es como cuando usted ve una novela. Y voy a poner una novela que es muy común, la de Betty la Fea. Entonces, la protagonista de Betty la Fea, la protagonista o agonista, era la que, pues, la historia se basaba en ella, la que ejercía todo la que tenía todas las primicias, la que hacía pues todo, la protagonista. Entonces el músculo agonista o protagonista es el que se encarga de hacer el movimiento. Por ejemplo, acá, ¿cuál fue el agonista? El agonista fue el bíceps. ¿Por qué? Porque el bíceps fue el que hizo la flexión del antebrazo. Ahora, existen antagonistas. En Betty la Fea, la antagonista era pues esa mona y esa pelinegra, que no me pregunten el nombre porque no me acuerdo, que era la que trataban de hacerle la vida imposible a Betty, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en los músculos? Los músculos que ejercen una acción antagónica son los músculos que hacen la función al contrario. ¿Cómo así? Si yo estoy hablando de la flexión del antebrazo, la flexión, el protagonista o agonista es el bíceps. Pero el que tiene que estar relajado, que estaría acá atrás, sería el tríceps braquial. Entonces, como el tríceps no flexiona, sino que extiende el antebrazo, el tríceps es un antagonista en la flexión del antebrazo. Es más, hagan en ese movimiento, hagan en ese momento el movimiento. Flexionen el antebrazo y verás que el bíceps está contraído. Pero si usted toca el tríceps está flácido porque él es el antagonista. Si él se contrajera, contráigalo, ¡pum! Usted extiende el antebrazo. Y si contrae los dos al mismo tiempo, el brazo no se mueve, se bloquea el movimiento. Entonces eso es lo que hace un antagonista con la función contraria del movimiento. Y luego tendremos a los sinergistas y a los fijadores. Los sinergistas y los fijadores son músculos que ayudan, como su nombre lo dice, ayudan al protagonista o al agonista con el movimiento o ayudan a fijarlo para que la articulación no sufra lesiones. Entonces vamos a avanzar, por ejemplo, acá. Acá podemos ver en dándole el nombre a una acción, a un movimiento, flexión del antebrazo. Entonces la flexión del antebrazo, esta flexión del antebrazo que estoy escribiendo con el mouse y es muy complejo. El protagonista o músculo principal o agonista es el bíceps braquial, ¿cierto? Que se está contrayendo y por eso el antebrazo se contrae, pues disminuye el ángulo, ¿cierto? Recordemos que flexión es disminuir el ángulo. ¿Cuál sería el antagonista? El antagonista sería el tríceps braquial, que normalmente está relajándose para que ese movimiento se dé. Antagonista. ¿Quiénes serían los sinergistas y los fijadores? Entonces, sinergista es el que ayuda. Entonces, por ejemplo, el pronador redondo, que es un músculo que vamos a ver, él ayuda a la flexión del antebrazo, pero no es el protagonista del movimiento, él solo ayuda desde acá abajo. Mírenlo donde está. ¿Y cuál sería un sinergista fijador? El deltoides. El deltoides evitará que el movimiento se haga de manera desordenada. Entonces él me va a ayudar a controlar la flexión del antebrazo para que no voltee por allá el antebrazo y termine por detrás de la cabeza. Entonces miren qué interesante la acción de los músculos. Si yo quisiera voltearlo, al voltearlo sería al contrario. Entonces, por ejemplo, si yo digo, en vez de flexión, quiero hablar de la extensión del antebrazo. Entonces ya el agonista no sería el bíceps, el agonista de la extensión del antebrazo sería el tríceps, porque cuando él se contrae, el antebrazo se extiende. ¿Cuál sería el antagonista? El bíceps braquial. Ya se invierten los papeles. Y podríamos repetir sinergista, porque el deltoides también fija en ese movimiento de la extensión y el pronador redondo es reemplazado por un músculo llamado supinador. Entonces, así es como vamos a jugar con los músculos. Ahora, esos músculos tienen que tener una unión, tienen que tener un punto en el que se anclen y en el que se puedan sostener. Y esos son los sistemas de palanca. Entonces, ¿qué es un sistema de palanca? Los sistemas de palanca son dispositivos que van a permitir que los músculos utilicen a los huesos para generar movimientos, ¿cierto? Y pues, se utiliza para mover pesos principalmente. Se dividen en cuatro partes los sistemas de palanca. Una varilla rígida que hace de palanca, que eso sería el hueso, ¿cierto? El huesito, que ya vamos a ver dónde están.
Un pivote o fulcro, que cuando digo pivote o fulcro es como si fuera una articulación sobre la que se mueve la palanca, ¿cierto? Articulación. Una carga o el peso y una fuerza o una potencia, que es la que produce la contracción muscular. Entonces, veámoslos con ejemplos mejor para que entendamos. Miren la palanca de primer grado. La palanca de primer grado está involucrando un ejemplo cotidiano que es el sube y baja o el mataculín, como le decimos acá en Antioquia, en la que hay una vara, una varilla rígida que sería un hueso, ¿cierto? Que sería esta tabla de madera. Un fulcro o pivote que sería esta parte acá que está uniéndolo a la tierra. Y tenemos una carga y una potencia. Cuando la potencia desciende, la carga sube en las palancas de primer grado. Entonces funciona como un mataculín. Miren acá la imagen. El fulcro está en la mitad o el pivote. La potencia empuja hacia abajo y la carga es elevada hacia arriba. Entonces, esto puede cambiar si en el mataculín la carga pasa a estar arriba, la potencia pasa a estar a este lado y vuelve y juega. ¿Dónde tenemos esos ejemplos anatómicos? Miren, por ejemplo, acá, en la articulación atlanto-occipital. Cuando usted extiende la cabeza, que es lo que está haciendo este muñequito, la carga sube y la potencia es la que está bajando. Y las vértebras serían el fulcro. Si él decidiese flexionar la cabeza, cambia. Entonces acá quedaría la potencia y la carga quedaría acá subiendo. ¿Sí? Se invertiría. Esa es la palanca de primer grado. Luego tendremos las palancas de segundo grado. Estas palancas de segundo grado tienen en común que el fulcro va a un extremo. Miren acá, el fulcro está en un extremo. La carga y la potencia van en la misma dirección. Entonces, si la potencia empuja para arriba, pues la carga coge para arriba, porque el pivote o el fulcro está en un extremo. Pues acá lo vemos con el muñequito. El muñequito está utilizando la fuerza o la potencia que es elevar la carreta, y dentro de la carreta está la carga. Entonces, si yo elevo la potencia, elevo la carga, porque el fulcro, que es la llanta, está lejos, está en la extremidad. ¿En dónde sucede eso? Por ejemplo, al empinarnos, al hacer la flexión plantar. Cuando hacemos flexión plantar, el fulcro se convierte pues, en lo que serían los metatarsianos. La contracción de los músculos gastrocnemios y sóleo elevan como potencia, y como pues, nos estamos elevando todos, nosotros como cuerpo humano seríamos la carga. Entonces, si él sube, pues el cuerpo sube. Esa es la palanca de segundo grado. Ahora, esta palanca de segundo grado tiene una amiguita, que es la palanca del tercer grado. Ya van a ver ustedes en la imagen que se parece mucho a esta, pero tiene una precisión muy particular, y es que ya el fulcro, a pesar de que está en el extremo, no tiene encima la carga. Miren acá, fulcro y carga. Acá está el fulcro cerca de la potencia y la carga está en un extremo. Estas palancas de tercer grado son las que más energía gastan. ¿Por qué? Porque como pueden observar acá la chica que está levantando la pala, el fulcro es la mano que está sosteniendo la pala atrás, la potencia es la mano que está empujando la pala hacia adelante y la carga está en el extremo. Esto lo vemos cuando levantamos un objeto muy pesado desde la mano. El fulcro está en el codo, la potencia son los músculos que están contrayendo el antebrazo y la carga es en este caso la mancuerna. Entonces tienen que aprenderse muy bien ese el orden de cada palanca. Acá les puse en la parte inferior lo que significa cada sigla. La C es carga, F es el fulcro y la P es la potencia. Eso porque es importante comprenderlo. En aspectos como la fisioterapia, que es una rama que se encarga de la rehabilitación del apartado muscular en nuestros pacientes, hay que entender qué tipo de palanca vamos a utilizar, porque dependiendo de la palanca, pues será mayor el esfuerzo o menor el esfuerzo para los pacientes. Entonces observen, por ejemplo, acá esta chica. Esta chica está haciendo un mismo movimiento que se llama un ejercicio que es para el glúteo, llamado hip thrust. El hip thrust busca la contracción en el empuje de los glúteos hacia arriba, formando un puente, ¿sí? Formando una estructura casi de 90 grados. Entonces miren cuál es la diferencia entre esas dos máquinas. La primera máquina, que es la que tenemos acá, la número uno, va a tener la carga en el extremo, la potencia está en el glúteo y luego sigue la articulación, que sería este cojincito que está acá, que está justamente pues con la cadera.
Entonces, ¿qué palanca sería esta? Esta sería una palanca de tercer grado. ¿Por qué? Porque como la carga está acá en el extremo, la potencia está acá en los glúteos y acá está el fulcro, ella tiene que hacer un esfuerzo mayor para elevar esto, por lo lejos que está de la potencia. No sé si les ha pasado, pero cuando hacemos este ejercicio con peso acá, levantamos mucho menos peso que si lo hacemos con este segundo ejercicio. Vamos a analizar este segundo ejercicio. El fulcro sigue siendo esta almohadilla que está acá cerca de la cadera. La potencia sigue siendo el glúteo. Pero miren lo cerca que está la potencia de la misma carga. Están casi que alineados. Entonces, para una persona es más fácil elevar una carga cuando está cerca de la potencia y del fulcro y sería una palanca de segundo grado. Y terminemos la clasecita introductoria de cómo se nombran entonces esos músculos, esos más de 650 músculos. Por su localización, pues acá tenemos un terreno muy ganado y es porque ya vimos regiones corporales. Entonces, por ejemplo, los músculos de la región glútea, pues se van a llamar glúteos. Y tenemos tres glúteos, pues, tres músculos glúteos para que no terminen diciendo que tenemos tres nalgas, pues. Entonces está el glúteo menor, que es más profundo, el glúteo medio, que está sobre este, y por último el glúteo mayor. Entonces la palabra glúteo hace referencia a la región glútea. Por su función, entonces vimos un viejo conocido, que es el flexor largo del pulgar. Entonces se llama flexor largo del pulgar. ¿Cuál será la función? Flexionar al pulgar. Y de una vez nos está avisando que si hay un flexor largo, hay un flexor corto. Por su forma, pues yo sé que no parece, pero este músculo tiene una forma más bien rectangular o cuadrada. Los anatomistas lo llamaron cuadrado lumbar por las angulaciones que forma dentro de sus inserciones y su origen. Por la distribución de sus fibras o el número de cabezas o bastos, pues tendremos los tríceps, bíceps, cuádriceps. Entonces acá vemos el tríceps que tiene una cabeza larga, una cabeza lateral y por acá una cabeza corta. Entonces se llama tríceps porque tiene tres cabezas. El bíceps tiene dos y el cuádriceps tendrá cuatro. Y se van a denominar de acuerdo a dónde se encuentren. Entonces, la localización del cuello tenemos el esternocleidomastoideo, en la espalda el trapecio y el dorsal ancho, y así. Todos estos los vamos a ir aprendiendo por regiones. Acá les voy dejando pues, ejemplos de músculos agrupados por su función y algunos músculos agrupados por su forma y la distribución de sus fibras, como ejemplos de lo que acabamos de ver. Y el martes, si Dios quiere, arrancaremos hablando de los músculos de la expresión facial y de la masticación. Muchas gracias por ver y quedo muy atento ante cualquier duda.